moderna. Salió los habitantes de Tel Aviv, gran parte de la gente que vivía en la ciudad de Jaffa o Jope, que hoy en día es la misma municipalidad con Tel Aviv. Jope es una de las ciudades más antiguas del mundo, y cuando la ciudad empezó a agrandarse y cuando hubo gente que quiso salir de la ciudad, se fundó un primer barrio fuera de la ciudad, y a partir de ese primer barrio, que está muy cerca de donde nosotros vamos a estacionar hoy, en realidad enfrente a la playa de donde nosotros estacionamos, ese barrio que se llama Neve Tzedek, a partir de ese barrio se fue ampliando la ciudad, como dije, en el año 1909 el primer barrio, y fue reconocida como ciudad ya en el año 1930 aproximadamente. ¿Cómo se decidió quién vivía en cada lugar? En realidad fue así. Hubo una organización que compró las tierras, ¿sí? Una organización que también parte eran con dinero que habían dado filántropos de distintos lugares. Compraron las tierras y había 66 familias que estaban dispuestas a irse a vivir a ese lugar, que no había nada, era todo arena, era un desierto en ese momento. Estaba la ciudad de Jaffa o Jope y afuera un desierto de arena, pero esta gente quería asentarse y crear un nuevo barrio y convertirlo en una ciudad. Entonces había 66 familias, se dividió la tierra en 66 parcelas, se agarraron del mar conchas de los moluscos, ¿sí? Negras y blancas. En unas pusieron el nombre de la familia, en las blancas, y en las negras pusieron el número de parcela, y se sortearon las parcelas, y así fue que 66 familias, cada una recibió una parcela, se instalaron en un lugar que estaba totalmente desierto y se empezó a construir la ciudad de Tel Aviv, que en muy pocos años ya se desarrolló mucho, y bueno, el día de hoy ya verán qué ciudad es. La ciudad de Jaffa es una ciudad muy muy antigua, ya está nombrada en la Biblia varias veces, en el Antiguo Testamento. Primero que la ciudad es la ciudad donde el profeta Jonás, si alguno recuerda la historia, él no quiso ir a Nínive a hacer sus profecías como Dios lo había mandado, se subió a una barca en el puerto de Jope, y de ahí fue cuando saltó del barco. Cuando empieza la tormenta, va a ser tragado por una ballena. Dentro de la ballena él se va a arrepentir. ¿Recuerdan el cuento ese? Sí. Y después de 3 días la ballena lo va a escupir y él va finalmente a hacer la misión que le habían encomendado, y va a Nínive. Pero ahí es cuando una de las veces que se nombra a la ciudad de Jope, y estamos hablando de varios siglos antes de Cristo, más o menos 7 siglos antes de Cristo ya está nombrada, y aún antes se nombra. En la Biblia dice que el rey David trajo la madera de los cedros para construir el primer templo del Líbano. Trajo la madera de ahí, y la madera llega al puerto de Jope. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. Y eso estamos hablando del siglo X antes de Cristo. Así que bueno, como verán, Jope tiene su historia. Y por supuesto también es muy importante para el cristianismo. Pedro estuvo en Jope. Pedro hizo uno de sus milagros en Jope. Y es ahí donde también él recibe la señal de que puede empezar a predicar entre los gentiles, porque hasta ese momento la predicación cristiana era dentro del pueblo judío, no sé si recuerdan. A partir de Pedro, cuando tiene el famoso sueño de los animales que puede comer, todos los animales que puede comer, cuando está visitando a Simón el Curtidor, es ahí donde se da la señal de empezar a predicar entre los gentiles. Hay una iglesia de Pedro, la iglesia de San Pedro en Jope, en uno de los lugares más centrales. Los que vayan hoy a pasear por ahí pueden visitarla.